Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con profunda alegría y con reconocimiento a Dios que podemos comenzar su programa Creed en sus profetas. Cada día tenemos la oportunidad de meditar, de buscar la conducción del Señor por medio de la Escritura, la palabra de Dios, o la Biblia, como usted quiera llamarla. Esta palabra que el Señor mandó que los profetas pudieran recibir y pudieran ponerla por escrito, y que a través de un proceso que no podríamos llamar menos que milagroso, fue resguardada, compilada y que fue completada como una biblioteca de 66 libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí los tenemos para meditar en ellos. Pero este mismo espíritu que acompañó a los profetas de la antigüedad también fue dado a la iglesia del tiempo del fin, porque Dios protege a su iglesia a través de la historia. Y eso es lo que estudiamos, complementando la palabra de Dios con el don profético. Estamos para comenzar, creed en sus profetas. Y al darles la bienvenida, también agradecemos, como cada día, la presencia del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, gracias por introducirnos, por coordinar esta presentación y nuestro programa. También gracias a todos nuestros amigos y hermanos que diariamente nos encontramos y de cerca, de lejos, conocidos, desconocidos, con el mismo interés, ¿no? Con la misma intención de profundizar el mensaje de Dios, de aplicar ese mensaje a nuestra vida y de extraer algunas lecciones destacadas del capítulo que ya vimos en Reavivados por su palabra. Ahora, creed en sus profetas, Salmo 148. El Salmo 148 está casi completando la serie de salmos. Faltan solamente 2 después de este. Y es un salmo que conocemos como Aleluya. Los salmos Aleluya están casi en la parte final del libro de los salmos, donde está alabando a Dios, elogiando, reconociendo la grandeza, el poder, el amor de Dios. Pero aquí está haciendo una invitación, una exhortación a que todo lo creado, toda la creación pueda alabar a Dios, ¿no? El texto dice: alabadle sol y luna, alabadle en las alturas, vosotros todos sus ejércitos, todas las estrellas, en fin, las aguas, dice también, en fin, todo lo creado, monstruos marinos, fuego, granizo, nieve,
viento, tempestad, montes, todo animal, dice, reptiles, aves, etcétera, etcétera. Ahora, si el salmista está invitando a este tipo de adoración, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Porque somos criaturas inteligentes de Dios. Cuando el Señor invita a adorar, cuando O el sea, si salmista... toda la naturaleza es invitada a adorar, Exacto, ¿qué pasa con los que fueron corona de esa naturaleza? así es. En el libro Cada día con Dios, página 178, el Señor a través de Elena de White nos dice: alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas. Toma los primeros pasajes del capítulo. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. O sea, hay un llamado, de alguna manera la naturaleza inanimada también reconoce, ¿no? De alguna manera. Claro. Es una adoración que no incluye, obviamente, sentidos, inteligencia, sentimientos. Después el ser humano iba a tomar eso como Dios, ¿no? Cuando, Qué ironía. qué ironía, exactamente. Y entonces Elena de White agrega: todos estos instrumentos de Dios en la naturaleza reciben la intimación, o sea, la invitación de ofrendar su tributo de alabanza al Altísimo. ¿Y quién entre las criaturas de Dios guardará silencio cuando cada estrella en su órbita, cada brisa que acaricia la tierra y cada nube que oscurece el firmamento, cada lluvia pasajera y cada rayo de sol tributan alabanzas al Dios que reina en los cielos? A ver, cuando la brisa actúa, cuando la lluvia actúa, cuando el rayo de sol llega, está cumpliendo, ¿no?, con el propósito por el cual Dios originó. Y el cumplir con el propósito por el cual Dios originó ese rayo, esa lluvia, esa brisa, esa estrella, ese planeta, eso honra a Dios. Y esa es una alabanza. No es que la tierra, el planeta, la gota de agua se pone a cantar. No, pero cumplir el propósito por el cual Dios lo originó es una alabanza y una adoración a Dios. Ahora, nosotros también lo adoramos cuando cumplimos con nuestra vida el propósito por el cual Dios nos creó, Dios nos originó. ¿Se entiende? Por supuesto, significa que cada ser creado, una hoja, el agua que fluye a través del arroyo, cuando cumple su función, está dando el crédito a Dios, está dando alabanza a Dios, porque Dios le puso esa función y la está realizando. Exactamente. Únicamente el ser humano no quiere cumplir su función a veces y no quiere reconocer a Dios. Exacto. O sea, algunos seres humanos, a veces, otros seres humanos siempre están buscando, ¿no?, eludir su responsabilidad de cumplir el propósito por el cual fueron establecidos. Claro. El texto allí en el versículo 5 es muy claro, dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Todas las criaturas que está mencionando en el Salmo, todo, incluso cosas animadas, porque menciona a los animales, y las inanimadas menciona a las montañas, al granizo, a la nieve, etcétera, etcétera. Todo alaba a Dios, todo fue creado por Él. Pero es interesante que el único ser que tiene raciocinio y que puede razonar de causa a efecto, no es que todas las criaturas no tienen esto, pero las criaturas en forma general tienen un tipo de inteligencia que es instintiva, Exacto, ¿no? Pero razonar de causa a efecto solamente el ser humano, pero justo el ser humano no reconoce a Dios. Entonces dicen, bueno, la ciencia no nos puede explicar todo, y como no podemos explicar a través de la ciencia, entonces dudo de que Dios exista. Ahora, ¿será que en algún momento la ciencia podrá explicar la creación, podrá explicar la existencia de Dios? En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 270, hay un renglón y medio para decir así: nunca podrá la ciencia explicar la obra de la creación. ¿Qué ciencia puede explicar el misterio de la vida? O sea, puede aproximarnos una explicación, pero llega un momento en el que aceptamos por fe. O sea, como la ciencia
no incluye la fe, se queda sin explicar el misterio de la vida. Claro. Y cuidado que algunas interpretaciones son teoría, ¿no? Están en el plano de la teoría. Así es. Pero algunos por ahí las consideran que está en el plano científico. Claro, no, como no, si fuera una ley comprobada. Claro, no es una ley comprobada, es una teoría. Entonces, algunos que dicen, no, para creer, por ejemplo, en el relato bíblico de la creación, tengo que echar mano de la fe. Entonces mejor creo en el relato científico. No, también necesitas fe para el relato científico. Por supuesto. Porque el relato científico tampoco tiene explicación para todas las cosas y puntualmente para el origen de la vida no lo tiene. Tiene una teoría, no tiene una ley. En ese caso, a la necesidad de ejercer fe, yo prefiero ejercer fe en un Dios eterno que me da evidencias que existe en las cosas maravillosas de la naturaleza, en mi organismo, en la paz, en el perdón, en la seguridad de caminar juntos. Tengo que ejercer fe, claro, pero prefiero ejercer fe en el dueño del universo y no ejercer fe en una teoría que ha ido mudando de explicación con el paso del tiempo, tratando de mejorarla, y en muchísimas cosas la ciencia que descartó la Biblia, andando el tiempo volvió a la Biblia con la frase y la Biblia tenía razón. Justamente, amigos, ya sabemos entonces, la ciencia tiene muchas respuestas, pero no puede darnos todas las respuestas. Dios sí puede responder a todas sus inquietudes. Vamos a tener algunos consejos y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en su programa Creed en sus profetas. Reservamos los últimos instantes de nuestro programa para ofrecerles una nueva invitación. Solo para compartir con ustedes una declaración del apóstol San Pablo cuando así categóricamente inspirado por Dios decía lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que además Él recompensa a los que le buscan. Con este espíritu y actitud de confianza, busquemos al Señor. La recompensa es segura. Señor, gracias porque tenemos sobradas evidencias para confiar en ti. Te buscamos de corazón. Te necesitamos en nuestra vida. Y queremos que así como la estrella, una gota de lluvia, cumplen con un propósito por el cual la has establecido, nuestras vidas también cumplan con el propósito de honrarte, de adorarte, de hacer tu voluntad. Bendice a todos, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos, nos despedimos, apreciados amigos, hasta el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus profetas.